alegra saludarlos. El día de hoy vamos a conocer la historia llamada La Columna de Fuego. El texto para memorizar es No te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5. En esta historia aprenderemos que así como Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, está con nosotros hoy para ayudarnos. Vamos a conocer la historia. Columna de fuego. No te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5. El pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto durante muchos años. La noche de la primera Pascua, el faraón dejó a los israelitas salir de Egipto. Ya no tendrían que ser esclavos. Dios los iba a llevar a una nueva tierra, se las daría para que fuera de ellos. Sería un viaje muy largo a la nueva tierra. Los israelitas no conocían el camino y no sabían dónde iban a acampar ni dónde encontrarían agua y comida. Necesitaban ayuda, pero Dios sabía todas estas cosas. Él los ayudaría. Dios mandó ayuda a su pueblo de una manera muy especial. Así los israelitas, confiados en Dios, emprendieron el largo viaje. De día, los israelitas veían una columna de nube y de noche veían una columna de fuego. La llama de fuego y la nube mostraban el camino a los israelitas. Cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Si la nube no se movía, el pueblo se quedaba. En la noche también sabían qué hacer, porque la columna de fuego les mostraba si avanzaban o se quedaban. Dios estaba con su pueblo en la columna de fuego y en la nube. Cuando los israelitas veían la nube o la columna de fuego por la noche, sabían que Dios estaba con ellos. Dios iba delante del pueblo para protegerlo y guiarlo. El día de hoy, Dios no se hace visible en una nube, pero así como estuvo con los israelitas, está con nosotros hoy. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Lo sabemos porque Él lo prometió en su palabra que dice: No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Espero que les haya gustado, niños. Eso es todo por hoy. Y recuerden que así como Dios los ama, Nosotros también. ¡hasta pronto!
Estamos muy contentos de estar aquí este día. Queremos alabar a Dios con todo nuestro corazón y queremos que ustedes nos acompañen también alabando a Dios ahí donde quiera que se encuentren. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor que has demostrado para con nosotros. Queremos en este día, Señor Jesús, honrarte a ti. Queremos bendecirte a ti. Queremos que tú, oh Dios, extiendas tu mano de misericordia a cada hogar, Señor. Cada corazón que está escuchando esta transmisión. Que tú, oh Dios, puedas tocar en este momento, Dios, su vida, su corazón. Aquella persona que esté pasando por un momento difícil en este momento, tú estés con ellos, Señor Jesús. Aquella persona que esté en tristeza en este día, que tu amor, Señor Jesús, llega hacia esa persona, Padre. Estamos en tus manos, estamos, Señor Jesús, en ti y tú estás en nosotros. Y queremos, oh Dios, que tú te glorifiques en cada familia, en cada lugar, cada persona que esté escuchando esa transmisión, Dios. Tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a cantar a nuestro Dios, al Dios fiel y verdadero. Gracias, Señor. Vivo estás, cantando.
diste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, cuál otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión te perdonaste,
Sean todos ustedes bienvenidos a la mesa del Señor. El salmista, cuando hablaba de esta experiencia, decía: aderezas mesa delante de mí. Y Dios tiene cuidado de nuestras necesidades físicas y materiales, pero también tiene mucho cuidado y mucha importancia en el asunto de nuestra alimentación y de nuestro cuidado espiritual. Vamos a entrar en esta ocasión al estudio de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Alguna vez usted ha deseado poder meterse en la mente de alguien para hacerle entender el error en el que se encuentra? Quizá estaríamos hablando de un hijo o una hija adolescente al que usted le advierte del peligro de su camino, pero persiste en su rebeldía. O quizá estamos hablando de un padre o una madre ancianos que no se dejan ayudar. Hablaríamos también de un cónyuge que no quiere cambiar, o alguien que sencillamente va rumbo al infierno y no lo quiere entender. ¿Ha deseado alguna vez poder meterse en esa mente y ayudarle a pensar de una forma diferente? Pues definitivamente nunca nosotros podríamos meternos en la mente de alguien para cambiar actitudes, pensamientos o acciones autodestructivas. Pero bueno, siempre podremos orar por ello. Pablo sabía lo importante que es que el verdadero discípulo de Cristo llegue a entender lo que Dios le ha concedido. Cuando él escribe a los Corintios, le dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la Nueva Versión Internacional dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Una versión atinadamente dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y otra versión muy atinadamente también dice: para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Supongamos que alguien viene y le dice: la semana pasada murió en Europa un hombre que dejó una herencia de 1 millón de euros. Quizá usted comentaría: puede ser, son cosas que ocurren y ya no le interesaría más ese tema. Pero si le dicen que es usted la persona a quien se le ha dejado esa herencia, entonces eso le interesará, llamará su atención y querrá tener toda la información con respecto a esto. Porque una riqueza despierta el interés. Asimismo, cuando nosotros llegamos a saber y entender que la vida eterna y que las riquezas del cielo son nuestras, eso despierta en nosotros un genuino y verdadero interés. El versículo 12 del capítulo 2 de 1 Corintios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo es el que en Romanos 8:15 Pablo le llama espíritu de esclavitud. Pero cuando escribe a los Efesios, refiriéndose a este mismo espíritu, dice el apóstol: el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que te hace estar muerto en delitos y pecados, el espíritu que sigue la corriente del mundo, que te hace vivir en los deseos de la carne y te lleva a hacer la voluntad de la carne y de tus pensamientos carnales. Ese espíritu te convierte en blanco de la ira de Dios.
En resumen, lo que el apóstol Pablo dice a través de la palabra es que el espíritu del mundo es un espíritu incapacitante. Incapacitante. Incapacita para saber y entender lo que Dios nos ha dado. No tiene nada que ver con nosotros. Dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido. Quiere decir que recibir significa tomar a alguien lo que le dan. Recibir significa dar cabida a algo, admitir, aceptar o aprobar una cosa. Así que es intencionalmente que se recibe o se rechaza. Sí, señores, lo que la Biblia está diciendo en este pasaje es que nosotros somos responsables de lo que recibimos. Porque recibir significa tomar a alguien lo que le dan. Y entonces el apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice, es que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Intencionalmente lo hemos rechazado. Claro que ha venido a ofrecerse a nuestra vida. Claro que ha venido a buscar cabida en nuestro ser. Pero no lo hemos recibido. Pero luego dice el apóstol Pablo que hay otro espíritu al que sí hemos recibido. Y dice que es el espíritu que proviene del Padre. Y dice que ese espíritu que proviene del Padre viene con un propósito en nuestras vidas. Para que entendamos, dice la Biblia. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que la función principal del Espíritu Santo en la vida de un creyente es concientizarle, ayudarle a entender, comprender la riqueza de lo que le ha sido dado. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios. Pero quiero que antes de entrar en el tema de esta ocasión, consideremos algunos otros nombres con los cuales en la Biblia se le conoce al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1, versículo 14, la Biblia se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de santidad. En Romanos capítulo 8 es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús y que también vivifica nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 15, se le conoce como el espíritu de adopción por el cual somos capacitados para decir, Abba, Padre. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se le conoce como el espíritu intercesor. En Efesios capítulo 1, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo de la promesa. En Hebreos capítulo 9 se le llama el Espíritu eterno. Y en Hebreos capítulo 10 se le conoce como el Espíritu de gracia. Pablo dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo para que sepamos, entendamos y alcancemos lo que Dios por su gracia nos ha concedido. Entender es tener la idea de manera precisa y clara. Entender es saber algo a la perfección. No solamente es un conocimiento vago, no solamente es una idea superficial de una cosa. Job describe perfectamente esta experiencia cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas difíciles para mí. Pero luego empieza a hablar de una gracia que le es revelada. Porque cuando entendemos algo, entonces lo poseemos. Alguien recibió una herencia, no nos interesa tanto. Tú recibiste una herencia, despierta tu interés. Y no solamente despierta tu interés, pero quieres saber toda la información relativa para cómo obtener eso que te ha sido dado. Así que entender significa tener la idea precisa y clara, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Porque el Espíritu Santo ve a tantos creyentes en debilidad, a tantas
a tantos discípulos sin cumplir sus ministerios, sus propósitos. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros gime y dice: si tan solo pudieras entender la riqueza. ¿Y cuántas veces el propio Espíritu Santo ha experimentado lo que experimenta un padre hacia un hijo que no quiere entender y quisiera poder meterse en su mente para hacerlo? Entonces Dios tuvo que meterse a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo para revelarnos la riqueza de la gracia de Dios. Pero Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, luego asciende al Padre y se sienta a la derecha de su presencia. Pero hizo una promesa que enviaría al Espíritu Santo, no solamente para que el Espíritu Santo venga y se meta al mundo, sino para que ingrese a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y ahí siempre está trabajando para que nosotros podamos entender, porque entender es poseer. Nehemías nos habla insistentemente sobre la necesidad de entender. Dice Nehemías capítulo 8 versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo delante de la congregación la ley de Dios, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está a la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No solamente habla de un siervo de Dios que está ministrando la palabra, porque la palabra era lo más necesario en este momento de crisis nacional. Y entonces él abre el libro con la intención de que la gente lo entienda. Pero allí había un equipo maravilloso de levitas llamados Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. Y dice que ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Puede imaginarse la escena? El libro está delante del pueblo, la palabra se está leyendo delante de todos ellos, pero entre la multitud hay un grupo de personas, hombres y mujeres, hombres de Dios, que empiezan a ministrar al pueblo para ayudarle a entender lo que la palabra está diciendo. Y dice la Biblia: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos no solamente están pretendiendo cumplir un protocolo. Ellos no quieren que la gente simplemente oiga y cuando la gente se retire decir: nosotros ya cumplimos, nosotros ya les dijimos, nosotros ya les leímos. Dice que ellos ponían el sentido en la palabra de modo que la gente entendiera, porque si la gente entendía, entonces poseerían las riquezas y saldrían de sus ruinas y de sus miserias y de sus vicios y de sus ataduras y de sus pequeñeces, porque eso es lo que hace la palabra cuando nosotros la entendemos. Y dice la Biblia: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Quiero que notemos, por favor, la transformación interna y externa que se da cuando ellos entienden la palabra. Primero hay un tiempo de quebrantamiento, hay un tiempo de lloro, un tiempo de tristeza, un tiempo de angustia. Saben que han fallado a Dios, que no se han aplicado a vivir en la palabra. Pero cuando ellos entienden la palabra, son transformados y son otras personas realmente, porque dice la Biblia que comenzaron a comer y a beber y a obsequiarse porciones unos a otros.
y a gozar de grande alegría, porque, dice la Biblia, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Yo encuentro un antes y un después. Encuentro un tiempo de crisis, de dificultad, de oscuridad, de tinieblas. Pero luego hay una administración de la palabra donde tanto los líderes espirituales como el propio pueblo pusieron el sentido para poder entender, y cuando ellos entienden la palabra es como si el velo se corriera y comprender las cosas de una forma totalmente diferente. Y entonces hubo alegría, hubo gozo, hubo fiesta, hubo compromiso, hubo solidaridad. Comenzaron a compartirse entre ellos para que no hubiera un necesitado. Y dice la Biblia que todo esto ocurrió porque pudieron entender. David le pidió a Dios en varias ocasiones: hazme entender. En el Salmo 119 dice el salmista: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y en el versículo 73 del mismo Salmo dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esta es una muy buena petición que nosotros podemos hacer delante de Dios, amados hermanos. Hagamos esta petición y digamos: Señor, hazme entender. ¿Sobre qué aspecto de su vida usted necesita entender? ¿Qué es lo que no ha podido entender? ¿Qué se le ha dificultado? Y quizá nosotros pensamos que estamos funcionando, que estamos marchando por buen camino. Y quizás sí lo sea, pero ¿y qué si estamos equivocados? ¿Y qué si la actitud que estamos teniendo no es la mejor? ¿Y qué esas conclusiones a las que hemos llegado no vienen de parte de Dios? ¿Y qué si esas decisiones nos van a traer dolor, perjuicios, afectaciones? ¿No le parece, hermanos, que es una muy buena petición hacerle a Dios todos los días y decirle: Dios, hazme entender? ¿Puede imaginarse a cristianos que entienden? Porque todo cambia cuando entiendes. Cambia tu percepción de las cosas y de las personas y de las situaciones cuando logramos entender. Nosotros emitimos juicios y valoramos a las personas por sus actitudes, por sus reacciones. Pero cuando podemos entender, entonces nace una nueva misericordia. Entonces entendemos el porqué de tal o cual actitud. Y es entonces, y solo entonces, cuando podemos ser instrumentos para bendición. David le dice a Dios: hazme entender. Y quiere escuchar la respuesta de Dios para una petición así. Dice Dios en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Reiteradamente el libro de los Proverbios nos habla sobre la necesidad que tenemos de entender. Comienza diciendo este libro lleno de sabiduría: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para darse sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El capítulo 2 de Proverbios comienza diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, dice el autor de Proverbios, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El autor empieza a desafiarnos para que busquemos la sabiduría, para que la anhelemos, para que la consideremos algo tanto valioso como necesario. Y no está hablando aquí de la sabiduría solamente de por sí. No es conocimiento adquirido solamente. Es más, ni siquiera solamente es la transformación de actitudes. Cuando la Biblia habla de la sabiduría, de buscarla, de desearla y de amarla, se está refiriendo a Cristo. Cuando la Biblia habla de Cristo, dice Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría personificada. Y dice la palabra que cuando nosotros valoramos la sabiduría, la amamos y la buscamos, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Proverbios capítulo 14, versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El profeta Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Cuando Daniel habla en el capítulo 10, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que te dispusiste para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, desde ese primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces es muy prometedor y muy alentador que la palabra de Dios le diga al siervo de Dios llamado Daniel, desde el primer día que tú te dispusiste para entender, fueron oídas tus palabras. Yo estoy tan emocionado porque pienso que este puede ser el primer día de una nueva historia en nuestras vidas, de un nuevo momento, de una nueva realidad, porque Dios no esperó más tiempo. El ángel le dice a Daniel, fue desde el primer día en que tú asumiste el reto de tratar, de esforzarte por entender y humillarte. Dice, desde ese momento fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más adelante, en Daniel capítulo 12, cuando habla de los tiempos finales y el destino eterno de los justos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero luego la Biblia habla de los entendidos y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esa es la gloria de los entendidos.
Dice la palabra que los entendidos resplandecerán, y no solamente se refiere a la eternidad, en la presencia de Dios, donde seremos el reflejo de la gloria de Dios, pero esta humanidad, estos tiempos, estas situaciones, esta iglesia necesita la manifestación de los entendidos, porque los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, son portadores de luz, son luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros entendemos, entonces nos constituimos en bendición, y por donde nosotros caminemos habrá luz para bendición de los que la están buscando o para el redarguir de aquellos que están en tinieblas. Pero nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros, les muestra su condición y vengan al arrepentimiento. Daniel termina diciendo: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Escucha eso. Ninguno de los impíos entenderá. Este es un privilegio y una experiencia que no es para los impíos. Ninguno de los impíos entenderá, dice la Biblia, pero los entendidos comprenderán. Primera a los Corintios capítulo 2 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura todo eso. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Comenzamos diciendo que si alguna vez hemos deseado poder meternos en la mente de alguien para ayudarle a entender sus errores, yo sí lo he experimentado. A veces he deseado poder hacerlo, poder meterme en esa mente, en esos pensamientos y ayudar y hacer ver de una forma diferente, pero no puedo. Si el Espíritu Santo vino y se metió al mundo y se mete a la vida de aquellos que le han recibido, porque es una acción intencional. No hemos recibido el Espíritu del mundo, pero hemos recibido el Espíritu que proviene del Padre. Si Él está en nosotros, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos? Pablo, cuando escribe respecto al tema, dice que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos lo que Dios, por su gracia, nos ha concedido. Conceder es algo que es dado o entregado a alguien que tiene el poder o la autoridad para hacerlo. Los sinónimos de conceder son adjudicar, otorgar, conferir, asignar, dar, entregar. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Pues si hacemos un recorrido del principio a fin de la Escritura, nos daremos cuenta que la lista es bastante extensa, pero quiero que consideremos de forma resumida lo siguiente. Él nos ha concedido perdón. Primera de Juan capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que dice la Escritura, que nos ha sido concedido perdón. Y pareciera tan obvio mencionarlo y decirlo, pero tan obvio es que muchos no lo pueden entender. Creyentes que han fallado delante de Dios, que han pecado, que han ofendido a Dios con su vida, y que Dios ha concedido perdón para todos nuestros pecados, y sin embargo, al no entenderlo, persisten en la culpa, en la condenación, en la prisión de oscuridad, sintiéndose indignos, alejados, distanciados para siempre de Dios. Y el Espíritu Santo grita dentro de nosotros: tienes que entender que Dios perdona todo pecado. Cuando nosotros en arrepentimiento venimos delante de Él
y lo reconocemos y clamamos por su misericordia. Es el Espíritu Santo el que quiere que entendamos que en Cristo nos ha sido concedido perdón. Hay perdón para tus pecados, cualquiera que éste sea. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en esta ocasión, esa es una de las intenciones del Espíritu Santo, que tú puedas entender que para ti hay perdón en el nombre de Jesús. Pero no solamente nos ha sido concedido el perdón, pero también nos ha sido concedido una vida nueva y eterna. Y el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y primera de Juan capítulo 5 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esa es la instrucción del Espíritu Santo, diciéndonos: Dios te ha concedido una vida nueva. Y no solamente nos ha concedido una vida nueva, pero nos capacita para vivir esa vida nueva. Nos ha concedido perdón, nos ha concedido vida nueva y eterna, pero también nos ha concedido libertad. Es maravillosa la libertad. Gálatas capítulo 5 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El día de ayer fui a un mercado a hacer algunas compras, y cuando salí de ese lugar, el guardia de seguridad me abordó y me dijo: necesito hacerle una pregunta. Y entonces le dije que estaba escuchándolo, y me dijo: ¿usted fue una vez a una prisión a compartir la palabra? Y dijo: esa palabra tocó mi corazón. Siempre he pensado en cada una de esas palabras que usted habló. Cuando yo trataba de recordar los rostros de las personas que habían estado en esa ocasión allí, se me dificultaba porque todos los rostros eran iguales, tenían el mismo reflejo, sombrío y triste, sin brillo, sin ilusión. Pero ahora ha salido de ese lugar cumpliendo su condena y estaba limpio, presentable, con un uniforme. Ahora representaba una autoridad. Había pagado su culpa con la sociedad. Su reflejo, su rostro era otro, totalmente diferente. Y entonces pienso, qué maravillosa es la libertad. Qué transformación produce la libertad. Recuerdo sus rostros allá, ahora era otro reflejo muy diferente. El Espíritu de Dios nos insiste recordándonos que nos ha sido concedida la libertad para que no estemos otra vez esclavizados, que nos ha sido concedido en el amor y en la gracia de Dios ese privilegio tan grande llamado libertad, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Jesús dijo: van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad os libertará. Los experimentos que se han hecho con animales que han vivido en cautiverio revelan que una vez que son soltados a la vida silvestre, ellos siguen moviéndose en el mismo rango, en el mismo espacio al que estaban acostumbrados en sus corrales o en sus jaulas. Y de pronto, teniendo todo un bosque o teniendo un extenso mar frente a ellos o una pradera, ellos siguen moviéndose en esos espacios pequeños porque tienen un mapa mental que los mantiene allí. Esto ocurre con el hombre cuando es libertado por Dios. De pronto nos sentimos tan limitados, y entonces tiene que estar con nosotros el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, diciéndonos: eres libre, eres libre, fuiste libertado, te ha sido concedida la libertad. Y todas aquellas cosas que pensamos que nunca podríamos romperlas, es ahora el Espíritu Santo el que mora en nosotros, que quiere hacernos entender y decirnos:
es que eres libre. Tienes que creerlo, porque si lo entiendes, lo posees. Si lo entiendes, es tuyo. Ya no solamente es la herencia que se dejó, es tu herencia. También el Espíritu Santo quiere que entendamos que nos ha sido concedido el gozo, la paz, el amor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y que ahora estamos capacitados en Cristo para ese tipo de experiencias, no solamente para tenerlas, no solamente para sentirme amado, para sentirme en paz, para sentirme gozoso, sino para participar de esta dicha con otros. Y ahora resulta que aquellas gentes que nunca fueron amadas, ahora en Cristo, son gente que aman profundamente a otros. Gente que no tuvieron la experiencia de hogares llenos de gozo, ahora lo están viviendo en su experiencia, pero están ayudando en la construcción de las vidas de otros. Tenemos una herencia que nos ha sido dada, que nos ha sido concedida, pero que no siempre la hemos entendido. Cuando el apóstol escribe a los romanos dice, y como somos sus hijos, pues también somos herederos. De hecho, dice el apóstol Pablo, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Nos ha sido concedido o concedida la autoridad. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice la Biblia que Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso le fue concedido a Pedro, a Juan, a los hombres de Dios que usted encuentra en la Biblia, porque aquí dice a los discípulos, pero esto le fue concedido a usted, me fue concedido a mí. El Señor nos ha concedido autoridad, una autoridad que la entendamos o no, la ejecutemos o no, nos ha sido dada. Entonces, hermanos amados, moviéndonos en lo pequeño, en lo que siempre hemos estado, somos limitados en nuestro fruto, somos limitados en nuestro trabajo, es menor la cosecha, pero cuando entendemos lo que nos ha sido dado, nos movemos en esa grandeza, en esa herencia, y nos ha sido dada autoridad. Dice que les dio autoridad para expulsar demonios, espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ore por su sanidad divina. Ore por la sanidad de otros. Empiece a dar pasos y a moverse. Entendamos lo que nos ha sido concedido. Y empezaremos a fluir en los dones y empezaremos a desarrollar ministerios y empezaremos a hacer de bendición. Y ese es el despertar de un gran avivamiento donde la iglesia y cada creyente del cuerpo de Cristo ha entendido que le ha sido dada esa autoridad. Y sí, buscará a otros que le apoyen y se solidaricen con él en esto, pero no dependerá. Y allí en la esquina se detendrá y orará por el enfermo. Y no delegará y no canalizará necesidades, sino que las ejecutará porque sabe que le ha sido dada autoridad. Ciertamente, dice la Biblia, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero también nos ha sido concedido poder. Jesús lo prometió en Hechos capítulo 1 y dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ciertamente la historia bíblica menciona que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre aquel aposento alto y alrededor de 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo, y luego la experiencia se replicó cada vez. Y es una experiencia vigente. Y el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es una experiencia para hoy, para nosotros, para este momento. No me imagino cómo se puede llevar a cabo la gran tarea en medio de una crisis como esta,
sino es por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué hemos podido perseverar? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué nuestros temores han sido sometidos y controlados? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué hemos seguido funcionando como iglesia, como pueblo de Dios? Es por el Espíritu Santo. Nos ha sido dado poder. Recibiréis poder, dijo Jesús. Y la Biblia, cuando habla de ese poder, el apóstol Pablo dice: y también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. El Espíritu Santo vino a aquella tumba y levantó a Jesús de entre los muertos, y eso nos parece maravilloso, porque fue por el Espíritu Santo, y eso nos parece increíble. Y decimos, qué experiencia, qué imponente es saber eso. Pero se nos hace difícil entender cuando el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora nos vivifica a nosotros. Nos ha sido dado poder. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Nos ha sido concedido el dominio propio. Ya está en nosotros. Nos ha sido dado, pero tenemos que entenderlo. Si no, entonces siempre seremos personas viscerales que atropellan a otros, que se descontrolan, que se derrumban, porque no tienen dominio propio. Cuando la Biblia habla de esto, dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la lista podría continuar. Tantas y tantas cosas que Dios nos ha concedido, que si retomáramos la ilustración inicial de 1 millón de euros, tendríamos que estarlo contando como de uno por uno, para darnos cuenta cuánta es la herencia que en Cristo, como coherederos con Cristo, hemos recibido de parte de Dios. Quisiera poder decir que encuentro a una iglesia que lo ha entendido perfectamente. Es más, quisiera poder decirles que yo mismo lo he entendido perfectamente, pero entran en juego nuestras limitaciones, nuestros trasfondos, lo que tú estás viviendo en lo particular, lo que estás atravesando, las cosas por las que estás pasando, y todo ello a veces nos dificulta. Pero yo quiero animarle para que usted haga junto conmigo, como motivo constante de oración a Dios, y le digamos: Señor, hazme entender que Él nos ha dado su palabra, los dones y al Espíritu Santo. Teniendo en cuenta la riqueza de lo que hemos recibido, pero que pudiera ser que no lo estemos disfrutando por no entenderlo, entonces comprendemos la intensidad de las palabras del apóstol Pablo cuando decía que oraba sin cesar. Es como estar ante una bellísima obra de teatro que no podemos disfrutarla porque no entendemos el idioma. Pablo entonces hace una oración intensa por aquellos a los que les escribe y dice: quiero que entiendan el idioma de Dios. Quiero que entiendan, porque entonces cada palabra cobrará significado. Cada página de la Biblia tendrá una revelación, tendrá sentido, lógica, aplicación para tu vida. Pablo está consciente que hay cosas maravillosas que nos han sido dadas, pero que por no entenderlas puede ser que no las estemos disfrutando. Y entonces él ora y dice: y lo hago sin cesar. Y oro, decía él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos diera espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos mejor.
Y dice el apóstol Pablo, y sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos y entendamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, y cuál es la supereminente o incomparable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Iglesia, hermanos queridos, si nos fue dado el Espíritu Santo para hacernos entender esto, entonces necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos dar lugar al Espíritu Santo. Necesitamos vivir y andar con el bendito Espíritu Santo. En pocas palabras, tener comunión con Él. Termino diciéndoles la historia del Cristo resucitado que se manifestó a sus discípulos. Él sabe la condición en la que se encuentran, los temores. Él sabe que les resulta complicado ver un futuro sin Él con ellos, presencialmente, físicamente. Y entonces dice la Biblia que Jesús ministró a sus discípulos en esas apariciones que Él tuvo para con ellos después de su resurrección, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo: estas charlas ya las tuvimos, estos sermones ya se los prediqué, estas enseñanzas ya fueron objeto de análisis y fueron materia vista. Y dice Jesús: estas son las palabras que os hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces, dice la Biblia, escuche esto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Puede imaginarlo? Allá ha estado la palabra frente a ellos. Su predicador de todos los días era Jesucristo. El pastor que les guiaba era el Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que hubo un momento en el que Dios, Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y de allí en adelante, estos hombres jamás volvieron a ser los mismos. Porque no es lo mismo leer por leer que leer cuando el entendimiento te ha sido abierto. Y entonces todo lo interpretas de otra manera. Todo tiene sentido. Déjeme decirle que lo que está pasando en este momento tiene un sentido. Hay un propósito oculto o revelado de parte de Dios. Hay un trato de Dios con el mundo, hay un trato de Dios con su iglesia. Si no lo entendemos, nos vamos a atemorizar y vamos a sentirnos tan frágiles y tan vulnerables. Pero si lo entendemos, entonces podremos cumplir exitosamente la parte que tenemos en todo esto como iglesia. No me puedo meter en su mente. Yo no puedo hacerle entender nada. Pero sé que el Espíritu Santo para eso vino. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Y yo le he estado pidiendo a Dios durante estos últimos días que Él nos ayude, sí, que lo ayude a usted, pero que me ayude a mí a entender. Porque cuando pueda entender, entonces podré poseer. Al entender me daré cuenta de muchos de mis errores. Al entender me daré cuenta de las cosas en las que estoy equivocado. Al entender me doy cuenta que no soy quien debería ser. Al entender, entonces empiezo a cumplir mi propósito
y que ese propósito honre a Jesús y que bendiga a multitudes. ¿Quiere usted orar conmigo en esta ocasión y que todos, sin excepción, todos, le podamos decir a Dios: Dios, hazme entender? Porque a los que le piden a Dios, hazme entender, Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos concedes. Tu palabra dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud. Tu palabra dice que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. En esta ocasión, Señor, nosotros hemos escuchado tu palabra que grita dentro de nosotros sobre nuestra necesidad de entender. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque todos, sin excepción, tenemos algo o muchas cosas que entender. Tu palabra, Señor, nos enseña, y la historia de nuestras propias vidas nos enseña que muchas veces llegamos a creer que estábamos bien. Encontramos razones y argumentos que justificaran errores y hasta pecados. Pero tu luz, Señor, se mostró a nuestras vidas y nos sacó y nos ha sacado de esas situaciones. Yo oro, Señor, como pastor de esta congregación y como un siervo de Dios para aquellos que están sintonizándonos en este momento, para que de una manera poderosa, de una manera absoluta, tu Espíritu Santo, Señor, venga a mostrarnos aquellos errores en los que estamos, aquellas cosas que nos hemos creído, y que podamos entender, Señor, por favor te lo suplico, que podamos entender lo que como cristianos, como hijos, nos ha sido concedido. Yo oro, Señor, por un pueblo que no viva en la limitación en la que antes se encontraba cuando no te conocíamos, que vivamos en la libertad, que vivamos en el perdón, que vivamos en el amor, en el gozo, en la paz, en la autoridad, en el dominio propio y en tantas y tantas otras bendiciones que tú has dado para aquellos que te aman. Son las cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han subido jamás al corazón de un hombre. Estas vienen del cielo. Estas no se alcanzan o se adquieren. Estas vienen de ti, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender, Señor. Y permítenos escuchar de ti la respuesta diciéndonos: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, porque cuando tú haces esto en nuestras vidas, la perspectiva y la interpretación de los cuadros es muy diferente. Yo te doy gracias, Padre, por esa medida de bendición, de madurez, ese ser llevados a otro nivel. Lo valoramos muchísimo, Señor, y gracias por la palabra que alumbra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, orando por cada uno de ellos, por los que estuvieran enfermos, en alguna necesidad, en tristeza, cualquiera que sea, Señor, la situación. Ayúdanos a entender el por qué y el para qué, y cuál debe ser la actitud nuestra ante todo esto. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Los miércoles pasados nos han estado ministrando siervos de Dios, amigos míos, que siempre que los he escuchado pues han sido de mucha edificación, y yo quise invitarlos para que estuvieran con nosotros. Y he escuchado los comentarios, he visto sus aportaciones en los grupos de WhatsApp y todo eso, y sé que la ministración primero de Wilibaldo Martínez y este miércoles pasado de el pastor Gilberto Cordero han sido de mucha bendición. Sinceramente me alegro
me alegro de las personas que son, me alegro de conocerlos y me alegro de que han sido de bendición para su vida. Este próximo miércoles tenemos otro invitado, es un pastor joven del estado de Sonora, lo conozco desde muy joven y lo he visto crecer en su ministerio. Ahora él ha sido invitado a predicar en eventos de carácter nacional y eso es un privilegio que Dios otorga, pero que de alguna manera pues se van dando en base a la responsabilidad, al compromiso de sus siervos. Y estará con nosotros Caleb Alday el próximo miércoles. Yo le animo para que estemos al pendiente y escuchemos esta palabra que Dios traerá a nuestras vidas por medio de su siervo. Mientras tanto, yo lo bendigo, deseo la paz de Dios en su casa, la luz del Señor Jesús sobre sus vidas y que la provisión de Dios en abundancia sea con ustedes. Que Dios los bendiga mucho.